El Kremlin acaba de cambiar su discurso conforme a la operación militar en Ucrania. Ya no la llaman operación militar, ahora la llaman un conflicto y una guerra directa para la existencia de Rusia. Todo esto argumentan desde el Kremlin por la ayuda que está recibiendo Ucrania de los occidentales. En el video del día de hoy les voy a explicar esto cómo repercute para el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero además les estaré mencionando a fondo todo lo que está aconteciendo justo en este preciso momento en la región de Kharkov en Ucrania. Esto con el lanzamiento de misiles balísticos rusos para intentar acabar con infraestructura eléctrica crítica. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de este tema, pero además les voy a hablar de que la lista negra de empresas patrocinadoras del conflicto que ha redactado Ucrania ha sido eliminada. Esto debido a la presión de varios países poderosos como China. Además, les estaré mencionando a fondo todo lo que se está hablando de que supuestamente Estados Unidos advirtió a Ucrania de que detenga el lanzamiento de drones militares contra refinerías rusas. Esto porque Washington no quiere que se eleve el precio del petróleo en el mundo. Como ustedes ya ven, peregrinos, en el video del día de hoy les voy a dar el mejor resumen de lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania. Pónganse cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. El día de hoy en la madrugada en Kharkov, en la región en el este de Ucrania, se escucharon más de 15 estallidos cerca de muchas infraestructuras eléctricas ucranianas. Esto después de que el Kremlin informara el lanzamiento de misiles balísticos. Inmediatamente las autoridades militares ucranianas dijeron que Rusia había lanzado estos misiles en contra del territorio en Kharkov, lo que provocó que Zelensky hiciera un llamado a la comunidad internacional para condenar este tipo de acciones de Rusia. Zelensky reportó que en el centro de Ucrania, en varias localidades, también fue dañada mucha infraestructura crítica eléctrica. Por su parte, la región de Zaporilla, controlada por los ucranianos, reportó más de 8 impactos con misiles que provocaron que muchas personas resultaran lesionadas y obviamente mucha infraestructura eléctrica ucraniana también resultó fuertemente dañada. Hasta el momento, Zelensky dijo que más de 1 millón de personas en Ucrania se habían quedado por varias horas sin electricidad, pero dijo Zelensky en ese mismo mensaje que pese al intento de Rusia de influir en el terror en la ciudadanía ucraniana, esto no ha funcionado, porque dijo: ya hemos logrado restablecer el 80% de la electricidad en las casas que se habían quedado sin luz debido a estos ataques patrocinados por Putin. Y esto justamente se da horas después de que desde el Kremlin anunciaran que ya la operación militar que está llevando a cabo el ejército ruso en Ucrania ya no es nada más una operación militar. Aseguraron desde el Kremlin, específicamente el portavoz Dmitry Peskov, que para toda Rusia ya se está en una guerra directa con todo Occidente. Además, alertó Dmitry Peskov a toda la población rusa de que Rusia estaba ya en un conflicto que iba a ser muy prolongado, de alguna forma alertando a la ciudadanía rusa de que se preparen para un conflicto de mucho tiempo, ya no solamente con Ucrania, sino con todo Occidente. Ahora bien, Vladimir Putin dijo que este cambio en el discurso de Rusia de que ya no van a llamar a la invasión a Ucrania como una operación militar, sino como una guerra existencial para Rusia, tiene que ver con todo el apoyo militar que está recibiendo Ucrania de los occidentales. Se dan cuenta cómo conforme va avanzando el tiempo, Vladimir Putin va cambiando las palabras que utiliza para referirse al conflicto en Ucrania. Antes era solamente una intervención militar, pero ahora es una guerra de larga data, aseguró Putin y Dmitry Peskov desde el Kremlin. Por otro lado, Estados Unidos, según el Financial Times, en un informe exclusivo, advirtió a Ucrania de que detenga todos los acontecimientos con drones militares en contra de refinerías rusas. Acontecimientos que ustedes ya lo saben han ocurrido desde hace 2 semanas y que han provocado que el 20% de la exportación de petróleo ruso se haya desplomado. Estados Unidos aparentemente, según el Financial Times, advirtió a Ucrania de que detenga el lanzamiento de estos drones militares en contra de las refinerías rusas para evitar de que el precio del petróleo en todo el mundo se eleve
elevar a niveles estratosféricos. Y al mismo tiempo, como ya se los adelanté al principio de este video, Ucrania anunció la cancelación de la publicación de la lista con el nombre de las empresas que patrocinan el conflicto de Rusia con Ucrania. Recordemos que Ucrania publicó una lista ya hace varios meses de empresas que Ucrania interpreta patrocinan el conflicto entre Ucrania y Rusia, básicamente porque ayudan a Rusia con componentes tecnológicos para su industria militar o porque ayudan al Kremlin a evadir las sanciones occidentales. El problema es que más de 50 empresas gigantescas le pertenecen a China. China desde entonces ha ejercido una fuerte presión en contra de Ucrania para que elimine esta lista, pero además países como Austria, Emiratos Árabes Unidos e inclusive Francia han presionado también fuertemente a Zelensky para que borre esta lista. Ahora bien, seguramente ustedes se preguntarán, pero peregrino, ¿en qué les afecta o por qué les afecta tanto a estos países que muchas de sus empresas estén en esta lista que Ucrania dice que patrocinan a Rusia para el conflicto en contra de Ucrania? Pues porque las acciones de estas empresas cayeron estrepitosamente y además muchas sanciones han apuntado a estas empresas después de que Ucrania las publicara. Otro país que presionó fuertemente a Ucrania fue Hungría, que muchas de sus empresas estaban en esta lista, pero además el banco húngaro llamado OTP estaba también en esta lista. Bueno, pues esa lista, anunció Zelensky, ya ha sido eliminada de los sitios web del ejército ucraniano. Zelensky en su discurso dijo que mucha de la comunidad internacional se está centrando en varias cuestiones que no tienen importancia y además reiteró que mientras se está condenando lo que acontece en Medio Oriente, al mundo se le olvida que el pueblo ucraniano está sufriendo estragos de los lanzamientos de un invasor como Vladimir Putin y sus tropas que están invadiendo el este y el sur de su país. Aseguró también Zelensky que es hipocresía la que se ve en el mundo occidental, porque dijo, no es posible que nos pidan no defendernos, de alguna forma haciendo referencia a este informe que publicó Financial Times de que Estados Unidos advirtió a Zelensky de que detenga el lanzamiento de drones militares contra refinerías en Rusia. Y con respecto al tema de que ahora en Rusia se cataloga el conflicto en Ucrania como una guerra existencial para la seguridad nacional rusa, nos dice dos cosas, peregrinos. Primero, que ahora que Putin ganó las elecciones, parece ser que cambia su discurso y prepara a toda la población rusa para un conflicto muy duradero. Y por otro lado, nos estaría diciendo que Putin sí estaría pensando en enfrentarse directamente a todo el bloque de la OTAN, ya que, repito, el Kremlin dijo que ahora el conflicto ya no solamente involucraba a Ucrania, sino directamente a todos los aliados occidentales. Y sabemos que un conflicto militar entre la OTAN y Rusia seguramente desencadenaría una guerra nuclear, y tomando en cuenta que Rusia y que Estados Unidos son los que más tienen ojivas nucleares, pues una guerra total nuclear entre ellos nos llevaría, créanme, al colapso total de la Tierra. Pero ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que la comunidad internacional no está condenando todos los ataques rusos como se deberían de condenar? Por ejemplo, este lanzamiento de misiles masivos en contra de Kharkov en Ucrania. Y sobre todo les preguntaría, ¿por qué creen que el Kremlin está cambiando su discurso con respecto al conflicto en Ucrania? ¿Creen que sea verdad el hecho de que Estados Unidos presiona a Ucrania para que detenga el lanzamiento de drones militares en contra de refinerías rusas? Y por último, ¿por qué creen que Zelensky dio el visto bueno para borrar y eliminar en su totalidad esta lista con empresas de China y de otros países occidentales que ayudan de alguna u otra forma a Rusia para su conflicto en contra de Ucrania? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.